Buenos días, mi nombre es Melina Toribio y soy docente de Salud Integral de la Mujer. Comenzamos el núcleo de patologías benignas en ginecología y en esta primera parte vamos a hablar de mama y de ovario. Vamos a comenzar con las patologías benignas de la mama. Recordemos que las mamas están situadas en la pared anterior del tórax, entre el esternón y una línea que pasa por el límite anterointerno de la axila, desde la tercera a la séptima costilla y por delante del músculo pectoral mayor. La glándula mamaria está constituida por varias glándulas independientes o lóbulos. Cada lóbulo posee un conducto galactóforo en el cual desembocan los conductos procedentes de los lobulillos. Los conductos galactóforos se abren hacia el vértice del pezón. Las enfermedades benignas de la mama abarcan un amplio espectro de alteraciones que podemos clasificar a veces según el síntoma principal, que puede ser tumor, secreción, dolor o alteraciones en la forma de la mama y de la piel. Entonces, ante la consulta, debemos realizar una serie de estudios complementarios para poder hacer diagnóstico diferencial entre los procesos benignos y malignos. ¿Cómo vamos a estudiar a la mama? Es de suma importancia realizar una minuciosa anamnesis previa al examen físico para obtener información que nos ayude a llegar al diagnóstico. Vamos a interrogar sobre edad de la menarca y menopausia, la paridad y lactancia, tratamientos hormonales, afecciones o patologías mamarias previas, antecedentes familiares de cáncer de mama. Luego, pasaremos al examen físico. Lo primero que hacemos con la paciente sentada es la inspección. Vamos a observar las mamas, el pezón y areolas, en búsqueda de tumores, asimetrías, retracciones o úlceras. Luego vamos a palpar las regiones supra e infraclavicular y axilar de ambos lados, en búsqueda de adenopatías. Evaluaremos el número, la consistencia, el tamaño y la fijeza de las mismas. A continuación, solicitaremos a la paciente que se recueste con los dos brazos por detrás de la cabeza y procederemos a la palpación bimanual. Los dedos recorrerán líneas transversales desde el pezón hacia el esternón y desde la clavícula hacia el surco submamario. Por último, procederemos a la expresión suave de ambos pezones en búsqueda de secreciones. A fin de localizar las lesiones dentro de la mama, podremos dividir cada mama en 4 cuadrantes: cuadrante superoexterno, superointerno, cuadrante inferointerno o inferoexterno. O también podemos utilizar las horas del reloj. Por ejemplo, marcar una lesión en hora 12 de la mama derecha. Otras dos regiones que debemos señalar en la mama son la prolongación axilar y la zona retroareolar. Previo a la era de la imagenología mamaria, el examen mamario por parte de la paciente era trascendente. Sin embargo, con la llegada de la mamografía, la ecografía, la resonancia y la tomosíntesis, se pueden diagnosticar lesiones subclínicas. No obstante, se considera útil instruir a la paciente acerca de la anatomía de sus mamas, así como los cambios fisiológicos por los que atraviesa, para así familiarizarse con su cuerpo. Entonces, en ningún caso reemplaza la consulta con el médico o la mamografía anual. Los métodos complementarios para el estudio de las patologías mamarias incluyen ecografía mamaria, mamografía, resonancia magnética, citología con aguja fina y biopsia con aguja gruesa o corebiopsia. La mamografía constituye hoy el pilar más relevante en los métodos de screening para cáncer de mama, porque es el único estudio por imágenes que demostró disminución en la incidencia de muertes relacionadas con cáncer de mamas. Detecta lesiones hasta 4 años antes de que sean clínicamente evidentes y consiste en la obtención de imágenes a partir de 2 proyecciones, una cráneo-caudal y otra medio-lateral oblicua.
En la primera, se posiciona sobre la placa a la mama y su compresión se realiza desde arriba. En cambio, en la oblicuo mediolateral, la mama es posicionada y radiografiada desde el lateral. Es aconsejable realizar la mamografía en el postmenstruo inmediato, dado el menor edema en esta etapa. Las recomendaciones para realizar mamografía difieren según los diferentes países y las distintas sociedades. Está recomendada realizar una mamografía de base entre los 35 y los 40 años, una mamografía cada 1 o 2 años entre los 40 y 50 y a partir de los 50 una mamografía anual. La ecografía mamaria se utiliza sobre todo en las mamas densas, o sea, en pacientes jóvenes, y permite diferenciar un nódulo sólido de uno quístico. Asimismo, se utiliza para la evaluación de lesiones sólidas o asimétricas que no pueden ser evaluadas claramente por la mamografía. Por esto, es de buena práctica solicitarla junto con la mamografía. Existen lesiones que solo se evidencian con eco o que solo se evidencian con mamo. Además, la eco tiene gran utilidad como guía en los procedimientos de punción. Por otro lado, la resonancia magnética no es un método de screening. Permite diagnósticos en casos poco claros de la ecografía o mamografía y es de elección en pacientes con prótesis o sospecha de mutaciones hereditarias. La terminología usada para el reporte mamográfico se ha ido modificando a través del tiempo. El sistema BI-RADS es el más utilizado en la actualidad, donde en un extremo tenemos al 1, que son mamas normales. Por otro lado, el BI-RADS 5 es altamente sospechoso de malignidad. El 0 nos indica que el estudio es incompleto. Requiere otro método complementario para poder evaluarlo. Y el BI-RADS 6 es cuando ya tenemos una confirmación histológica de malignidad. Entonces ahora sí vamos a entrar en los procesos benignos de la mama, que son malformaciones o anomalías del desarrollo, procesos inflamatorios como la mastitis, la galactoforitis, abscesos y tromboflebitis, tumores benignos como el fibroadenoma, el papiloma intraductal, el adenoma del pezón, el tumor filodes, la mastalgia cíclica y los nódulos displásicos, que pueden ser fibrosos, fibroepiteliales o fibroquísticos. La mastitis piógena o puerperal es la que se presenta durante la lactancia. El agente causal más frecuente es el Staphylococcus aureus, seguido por el estreptococo, que proviene de la rinofaringe del bebé o de la piel de la mamá. Se presenta como todo proceso inflamatorio agudo, con congestión, eritema, edema intenso, dolor y fiebre localizados. En este periodo, el tratamiento consiste en vaciar bien la mama, frío local, analgésicos y antibióticos. Es importante explicar a la paciente que debe continuar con la lactancia y que no es necesario suspenderla. La infección puede progresar hacia la formación de focos de abscedación con necrosis del tejido adiposo y abundantes piocitos. El absceso se presenta clínicamente como una masa fluctuante y dolorosa y se confirma con ecografía. El tratamiento siempre es quirúrgico, acompañado de antibióticos. Solo se indica supresión de la lactancia en los casos en que se constate secreción purulenta por el pezón o cuando clínicamente la paciente no lo tolere. En cuanto a las mastitis no puerperales, pueden ser agudas, crónicas o galactoforitis. La aguda es similar a la puerperal,
pero en pacientes que no están bajo lactancia. Hay que hacer diagnóstico diferencial con cáncer de mama inflamatorio. La mastitis crónica son formas raras producidas por tuberculosis, brucelosis, leptospirosis y otros agentes. La galactoforitis es un proceso secundario a una ectasia de los conductos galactóforos. Se puede presentar en forma aguda o crónica. Es más frecuente en mayores de 40 años. El signo más característico es el derrame por el pezón seroso o sanguinolento. Si esto progresa, puede ocasionar retracción o desviación del pezón. Pueden presentarse con la evolución adenopatías axilares o homolaterales. El diagnóstico se hace con ecografía, mamografía y citología del derrame, y el tratamiento es quirúrgico. El derrame por el pezón constituye un motivo de consulta frecuente en mastología y la mayoría de las veces ocurre por causas benignas. Al examen es importante observar si el derrame es uniporo o multiporo y sus características. El derrame unilateral, uniporo y hemático o seroso abundante es el que nos debe llamar la atención. El diagnóstico se orienta además con la anamnesis y el examen físico, la mamo, la eco y citología del derrame, aunque el diagnóstico definitivo se consigue mediante la resección quirúrgica del conducto afectado. Dentro de los tumores benignos tenemos el fibroadenoma, el papiloma intraductal y el tumor filodes. El fibroadenoma es el tumor benigno más común de la glándula mamaria. Muchas veces la paciente se lo detecta mientras se baña. Es duro, móvil e indoloro y de crecimiento lento. Puede ser único o múltiple. El diagnóstico se realiza por biopsia y el tratamiento es quirúrgico, aunque si es pequeño también se puede controlar. El papiloma intraductal es una proliferación adenomatosa del epitelio canalicular como una formación papilomatosa dentro de su luz. La clínica más frecuente es el derrame por el pezón uniporo o multiporo, espontáneo o provocado, y puede ser sanguinolento o serosanguinolento. Los papilomas intraductales pueden sufrir una transformación maligna y por esto el tratamiento es quirúrgico. El tumor filodes tiene una edad promedio de presentación alrededor de los 40 años. Son tumores de crecimiento lento que en un momento dado aumentan bruscamente de tamaño. La piel no sufre modificaciones cuando es pequeño, mientras que en los de mayor tamaño muestra alteraciones inespecíficas como aumento de la red venosa, edema, modificaciones en el color y en la textura. En los tumores muy voluminosos puede producirse necrosis de la piel con compromiso de la vascularización. Además, cuando son de gran tamaño, se reconoce su lobulación, así como también la alternancia de zonas fluctuantes con otras de consistencia dura. Son usualmente benignos y solo un pequeño número de pacientes desarrollan diseminación hematógena. El tratamiento consiste en la resección amplia del nódulo con un margen de tejido glandular adyacente sano, un cuidadoso estudio histológico seguido de un control clínico estricto por posibilidad de recidivas. Ahora vamos a pasar a la mastalgia cíclica. La displasia mamaria se definió clásicamente como una alteración o anomalía adquirida persistente del lobulillo mamario debido a un desequilibrio hormonal. Hoy se sabe que no se encuentra limitado exclusivamente al lobulillo, sino que involucra los conductos, así como el estroma de la mama. En la histología de la mama normal se encuentran los mismos elementos descritos en las displasias, es decir, que hay un límite muy finito entre la mama normal y la que presenta esta patología. Lo que sí se sabe es que no hay mastalgia cíclica sin la presencia de estrógenos. Todas las demás sustancias involucradas
siempre van a ser secundarias. Algunos elementos histopatológicos de la mama normal pueden constituir un tumor palpable. Ellos son la fibrosis, la adenosis y la enfermedad quística. Estas se presentan en distintos momentos de la edad fértil de la mujer. El tumor por fibrosis se ve frecuentemente entre los 20 y 30 años, se presenta con dolor mamario bilateral cíclico, es un tumor dominante que no está bien diferenciado, de 1 o 2 centímetros. La adenosis se ve en mujeres de 25 a 40 años, es dolorosa pero poco intensa y se perciben numerosos nodulillos a la palpación, principalmente en el cuadrante superoxterno. Por otro lado, la enfermedad fibroquística se presenta en la perimenopausia, con la aparición frecuentemente de dolor y la presencia de un tumor en una o ambas mamas. Puede haber un quiste único o quistes múltiples y pueden ser simples o complejos. El diagnóstico de los tres generalmente es con ecografía y el tratamiento es la exéresis quirúrgica o la punción histológica. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de la patología benigna del ovario. Sabemos que el ovario es el órgano reproductor de la mujer, pero allí se pueden observar los tumores de la naturaleza más variada y además que pueden alcanzar un gran volumen. Los procesos hiperplásicos y pseudotumorales del ovario son diferentes alteraciones patológicas que producen aumento del volumen ovárico, presentan sintomatología similar al blastoma y además exigen hacer diagnóstico diferencial con una neoplasia. De acuerdo a su aspecto macroscópico, pueden ser sólidos o quísticos. Dentro de los sólidos tenemos la hiperplasia del estroma, el luteoma del embarazo, el edema masivo del ovario. Y dentro de los quísticos englobamos al quiste folicular, al cuerpo amarillo quístico, al absceso central del ovario, el quiste por inclusión, el quiste endometriósico y la poliquistosis ovárica. Los procesos quísticos son formaciones no neoplásicas, o sea, benignas, desarrolladas a partir de elementos constitutivos normales del ovario. Aquí vamos a ver tres procesos con características clínicas y ecográficas distintas. Por un lado, el quiste folicular. El folículo es una formación quística y llega a medir 2 centímetros antes de la ovulación. Sus paredes son lisas, delgadas y el contenido es líquido y cristalino. Cuando no se produce la ruptura del folículo, este sigue creciendo y puede medir varios centímetros. Es el folículo persistente. Por otro lado, el cuerpo amarillo puede adoptar una forma quística. En condiciones normales, en el momento de la ruptura folicular, se produce una pequeña hemorragia y persiste una pequeña cantidad de sangre en la cavidad folicular, la cual se coagula y se organiza. En ciertas ocasiones, cuando la hemorragia es más importante, queda la sangre acumulada en el centro y se convierte en una cavidad quística hemorrágica, a veces voluminosa. Si la hemorragia se mantiene, ocurre la ruptura del proceso y esto ocasiona un cuadro de abdomen agudo. Por otro lado, tenemos al endometrioma. Es la presencia de un foco de tejido endometrial en la superficie externa del ovario, formando cavidades quísticas con revestimiento endometrial. El contenido de esta cavidad es un material líquido espeso de aspecto achocolatado. El revestimiento endometrial sufre los mismos cambios cíclicos que el endometrio uterino, disgrega con la menstruación y acumula sangre dentro de la cavidad. Vamos a pasar ahora a hablar del teratoma quístico benigno o quiste dermoide. Es la forma más común de los teratomas ováricos. Por lo general se observa en mujeres jóvenes.
Llega a medir hasta 15 centímetros con material espeso amarillento. Esto se denomina unto sebáceo. Es un tumor constituido por múltiples tejidos, típicos y maduros. Puede contener tejido óseo, cartilaginoso, tejido muscular liso, ganglionar o glandular. A veces pueden aparecer estructuras dentarias y pelos. Solo 1% de ellos puede malignizar y el tratamiento es la resección quirúrgica. La presencia de una tumoración anexial constituye uno de los hallazgos más frecuentes en la práctica clínica diaria. Engloba diversas entidades benignas o malignas. ¿Pero qué hago ante una tumoración anexial? Bien, el problema será discernir si se trata de un proceso benigno o maligno, siendo fundamental un estudio adecuado para llegar a un diagnóstico correcto. Además, es preciso realizar diagnósticos diferenciales con procesos inflamatorios o infecciosos y saber si el origen es ginecológico o no ginecológico. En la edad fértil, la patología anexial benigna es muy prevalente y en mujeres premenárquicas o posmenopáusicas aparecen más frecuentes los procesos neoplásicos. La característica clínica fundamental es la ausencia de sintomatología y su crecimiento lento. Su diagnóstico es casual o bien en etapas avanzadas. En caso de presentar síntomas, puede haber dolor abdominal de intensidad variable, aumento del perímetro abdominal, sintomatología compresiva de estructuras vecinas y manifestaciones hormonales si el tumor es funcionante. En caso de que se complique con una torsión, rotura o hemorragia, dará un cuadro de abdomen agudo. Para arribar al diagnóstico, comenzaremos con una anamnesis completa y examen físico. Investigaremos edad, paridad, menarca, fecha de última menstruación, ritmo menstrual, métodos anticonceptivos, antecedentes personales y familiares. El examen físico será general y ginecológico. Solicitaremos un laboratorio con hemograma, coagulograma y marcadores tumorales. Generalmente pedimos el CA-125, la alfa-fetoproteína, la gonadotrofina coriónica humana y el CA-19-9. El estudio por imágenes incluirá ecografía transvaginal y, de ser necesario, completaremos con Doppler para evaluar la vascularización o con resonancia magnética. La laparoscopía permite la visualización directa de la lesión, la exploración del resto de la cavidad abdominopelviana, obtener muestras para estudios citológicos y realizar exéresis de la lesión. Existen algunos signos que nos pueden orientar hacia la sospecha de una patología benigna. Ellos son que la tumoración sea móvil, desplazable, regular y uniforme, que sea unilateral, que el fondo de saco de Douglas esté libre, sin irregularidades, que no haya fijación a estructuras vecinas y que no haya ni hepatomegalia, ni ascitis, ni masa epiploica endurada. Contamos con algunas características ecográficas que nos sugieren benignidad, y ellas son que el tumor sea menor de 5 centímetros, que sea unilateral, que la pared tumoral sea lisa, delgada y regular, que haya ausencia de tabique o menor a 3 milímetros de grosor, que haya una buena delimitación de la masa, que haya homogeneidad de la lesión sin áreas sólidas, contenido anecoico de la tumoración y ausencia de ascitis. Por otro lado, existen complicaciones que se pueden presentar debido a estas tumoraciones anexiales. La torsión es la complicación más frecuente, principalmente en tumores de mediano tamaño, mayores a 5 centímetros. Se presenta con dolor de instauración lenta hasta llegar a ser insoportable. La rotura es secundaria a la torsión o traumatismo.
la hemorragia, que puede ser intraquística o intraperitoneal, y una infección, que es una complicación rara y que es secundaria a una torsión. Entonces, un poco como conclusión, la actitud terapéutica depende muchas veces de 3 aspectos: de la edad de la paciente, de los criterios que tengamos de benignidad o de malignidad y del tamaño tumoral. Una tumoración simple menor a 5 centímetros, muchas veces uno puede tener una actitud expectante y hacer controles con ecografías y marcadores. En cambio, una tumoración compleja o una tumoración simple pero que sea mayor de 6 centímetros, generalmente se resuelve de manera quirúrgica. Bueno, agradezco su atención y los saludo y nos vemos en el seminario.